sea, Señor, guiándonos, que Él sea el que hable. El Espíritu Santo sea el que hable y que nos llene de sabiduría para aprender más de ti, Señor. Sabemos que tu presencia es siempre, siempre, siempre bienvenida en nuestros corazones, y también te pedimos, Señor, por la sanidad de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que están ausentes también, Señor. Señor, te damos gracias por cada una de las vidas que estamos aquí, con las familias que representamos. Señor, es tu gracia, tu favor, tu misericordia que nos tiene unidos y convenidos, Señor, contando los milagros de Dios, contando las necesidades, pero por sobre todo, Señor, sabiendo que nos une tu precioso amor. Señor, gracias por tu amor incondicional que hoy queremos estudiar y hoy queremos aprender. Bienvenidos sean todos, y los que están uniéndose por el internet también, que puedan percibir que estamos en el Señor esperándolos. Un abracito, pues. Empezamos. Mis hermanos, quiero comenzar con la palabra del Señor en Juan 5:30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La del Padre. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros estemos unidos y convenidos. Eso fue el propósito del Espíritu Santo cuando se derramó en el aposento alto. Ellos estaban dispuestos, y de alguna manera eso hace que todos podamos abrir el corazón a ese fluir, a esa oportunidad de saber que Él nos va a auxiliar, porque tenemos muchas diferencias. La verdad es que somos muy diferentes. Y gracias a Dios por esas diferencias, porque así no somos todos iguales. Cada quien tiene una cosa, cada quien tiene otra peculiaridad, otra fortaleza, y en el grupo en sí nos complementamos, y eso es lo que el Señor Jesús está proponiendo siempre, que podemos tener diferencia de criterios, de opiniones, podemos tener comidas que nos gustan a unos a otros, pero es el respeto, la consideración, la fidelidad en medio de lo que somos y de lo que no somos, porque tenemos que tener claro, hermanos, cada uno tiene fortalezas, pero también tenemos debilidades. Y en esas debilidades se glorifica nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor. Bien, mis hermanos, yo quiero hacer un poco de anécdotas. Como ustedes saben, siempre me gustan las anécdotas y las historias, porque aprendemos mucho de lo maravilloso que el Señor ha hecho en esta tierra, y lo ha hecho para cada uno de nosotros, y depende de del lente que utilicemos para ver esa creación del Señor. Así vamos a poder valorar, analizar y saber lo que realmente grande que es nuestro Señor. Y el simple hecho de que nosotros podamos hacer algo no solamente es suficiente, el hecho que lo podamos hacer, sino que es suficiente demostrar una firmeza y una constancia en aquello que vamos a hacer. Y este esfuerzo que ponemos en hacer las cosas, mis hermanos, se llama, lógicamente, como todos sabemos, se llama trabajo. Y aquí vemos el esfuerzo que hacen las abejas, por ejemplo. Ellas tienen que visitar aproximadamente unas 125 veces el trébol para poder hacer 1 gramo de miel. Imagínense, 1 gramo de miel tiene que visitar 125 veces una abeja para recolectarla. Imagínense, para recolectar 1 kilo se requieren 125,000 viajes. Ahora bien, ¿qué es
lo que nos dice Proverbios 6 del 6 al 8. Voy a leer acá lo que dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimientos. Eso era Proverbios 6 del 6 al 8, mis queridos. Ahora nosotros sabemos que las hormiguitas, como dicen, no tienen un capitán, no tienen quien les dirija, sin embargo ellos tienen un marcador genético, tienen que aprender a trabajar y a vivir juntas. Una hormiga sola no hace nada y por eso nosotros estamos aquí unidos. Porque es aquí donde el Señor permite que nos ministremos de ese amor. Y cuando hablamos de un amor así como el Señor nos ha dado, ese incondicional, a veces nosotros dudamos que realmente nos quiera, porque no entendemos cómo el Señor nos quiere si nosotros somos tan débiles, tan difíciles y a veces tan de doble ánimo, de doble cara. O a veces solo nos gusta que vean la apariencia, más no la realidad, porque en eso es que hemos estado educados, entrenados. Y me gustaría que leamos Romanos 5 del 6 al 8, el libro de Romanos, vamos ahí, Romanos 5 del 6 al 8. Vamos aquí a correr con las paginitas y los dedos. Romanos 5 del 6 al 8. Romanos 5, aquí lo tenemos. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito, de este devocional? Que no puede haber un amor incondicional si no somos transparentes, ¿ok? Tenemos que aprender a ser sinceros, tenemos que aprender a hablar lo que realmente nos está sucediendo, si ustedes y nosotros creemos conveniente. Es importante que manejemos una relación así, porque no hay puerta cerrada para el Espíritu Santo. No hay closet que esté escondido para el Espíritu Santo. Entonces, cuando buscamos esta relación que estamos nosotros proponiendo, Dios también propone que sea guiada por el Señor. Porque miren, hermanos, ¿por qué estamos unidos si no es por el Señor Jesús? Porque le amamos, porque queremos crecer en Él. Aquí no hay ninguna otra relación, aquí no hay que porque el fulanito trabaja allá, la sultanita trabaja por aquí, es prima de la que yo conozco, no. Aquí lo único en lo cual nosotros nos podemos fortalecer es en que Él nos ha unido. Y por eso mismo nosotros podemos pasar por alto. ¿Y qué es pasar por alto? Dejar que el Espíritu Santo ablande toda debilidad, ablande toda discrepancia. Hola, mi querida Lupita. Dios los bendiga. Sí, Dios te bendiga también. Estamos ahorita en vivo. Entonces, hola, ñañita, Dios te bendiga. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo también muestra su amor incondicional cuando se encuentra con una samaritana, por ejemplo. La samaritana no tenía nada de bueno en ella, hasta que se encuentra con Jesús y Jesús va donde ella a buscarle. Y el punto es la cita con Dios. Yo los bendigo a cada uno de nosotros que estamos aquí porque estamos en una cita con el Señor. Y el Señor viene y le explica profundamente lo que quiere decir la teología, porque esta mujer no era cualquiera, ella conocía bien. Y eso es también algo de admirar, que a veces podemos conocer mucha palabra, mucho texto bíblico, podemos tener muchos años en Dios. Sin embargo, todavía no entendemos cómo es que Dios nos ama, a pesar de lo que somos. Yo puedo entender, pero en la cabeza.
en el corazón no. Y eso trae mucha inseguridad, eso trae sentimientos de evaluación, sentimientos de desprotección o el anhelo de ser tan perfectos para que supuestamente yo entre en la aprobación del Señor. Y Él nos ama tal y como somos. Cuando había una persona que estaba hablando de esto, decía, bueno, yo soy un adúltero, soy un borracho, Dios me ama así. Y estaba comentando con el predicador y le dijo, sí, sí te ama así, tal y como tú estás. Porque Él ama la esencia de lo que tú eres. Aquello que debe ser cambiado, Él lo va a cambiar si tú se lo permites. Pero nadie cambia a palos, nadie cambia con groserías. Si voy y le digo al borracho, eres un borracho, te vas a ir al infierno porque en la palabra dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, ¿esto le convocará a la persona? No. Lo único que le convoca es cuando alguien, a pesar de su debilidad, le ama, le abraza, le da un lugar. Mis hermanos, yo quiero dirigirme lógicamente a la palabra del Señor. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mis hermanos, el éxito de hacer las cosas no es solamente el hecho de hacerlas, sino que de hacerlas bien. Si nosotros vamos a amar a nuestra prójima, a nuestro prójimo, amémoslo bien. No lo amemos ni a medias, no lo amemos a palos, no la amemos porque ella me sirve, porque ella me atiende, no lo amemos a él porque me da el dinero para poder mantener el hogar, para poder mantener la casa. O sea, volvámonos nuevamente a repetir las cosas. Si nosotros queremos tener éxito en el matrimonio, mis hermanos, tenemos que amar extraordinariamente bien a nuestra esposa y a nuestro esposo, ¿sí? No dije bien, sino que dije extraordinariamente bien. Y perdóneme el barbarismo de poner dos superlativos juntos, extraordinario y bien. Pero es así como puedo expresar lo que realmente tenemos que hacer nosotros por cada uno, cada uno de los que tenemos un esposo, una esposa. Y vamos a ver más adelante en el 24 de Colosenses 3:24, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando a usted se le pierde algo? ¿Qué es? Usted anda, busca por aquí, busca por allá, revuelve una cosa. Mire, y yo he pasado en esta semana, podría decirle quizás unas 4 o 5 horas buscando unos documentos que no los he encontrado todavía, ¿verdad? Pero incluso llamé a la señora, mi asistente en El Salvador, y le pedí, mire, búsqueme allá en tal y tal parte, a ver si están estos documentos. Y me dijo, don Guillermo, no los encontré. Bueno, muy bien. Entonces voy a continuar, voy a perseverar, mis hermanos. Voy a volver a revolver, valga la redundancia, toda la casa hasta que encuentre ese documento que yo quiero tener, que yo necesito realmente tener. Pero así como andamos buscando aquello que se nos ha perdido, así tenemos que ser de perseverantes con el amor a nuestro prójimo. Mis hermanos, no solamente porque vivimos y dormimos juntos, sino que también tenemos a nuestros hijos. Tenemos a la señora, a la Bessie de la tienda. Tenemos a la persona que nos vende las verduras ahí en la calle esta que va recto y la otra que cruza. Ya, mis hermanos, es amar a las personas, tratarlas con delicadeza, tratarles con amor, tratarles con dulzura, tratarles con ese cariño como el que usted quisiera que le trataran a usted también. Ahora, como decía mi esposo, andamos buscando por toda la casa un documento importante
y estamos deshaciendo toda la casa, ¿verdad? Hasta encontrarlo. Pero es lo mismo que pasa en Mateo 13 del 45 al 46. Es la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscó buenas perlas, que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ok? Entonces vemos que todo eso, esa perseverancia, ese anhelo, ¿qué es el reino de los cielos si no es el amor incondicional? En nosotros es lo único que se va a ver. No se va a ver cuánto hicimos, cuánto no hicimos, sino se va a ver qué tanto amor tenemos, qué tan deseo de entender al otro tenemos, qué tal anhelo de no enjuiciar al otro, porque es bien fácil determinar, es que este es así por esto, este es así por esto, otro, estos no son parecidos a mí, yo no me quiero llevar con ellos, o quizás esta esposa hace lo que yo quiero, pero ¿qué dice el Señor? Que nos sirvamos unos a otros, eso dice. Amén. Pero cuando nos servimos del otro, no hay un amor incondicional. Cuando nos aprovechamos, y no es que es una cosa consciente, más bien es inconsciente, porque hay costumbres, y ahí vamos a ir a los ancestros, que por costumbre, disculpen a los varoncitos que nos están acompañando, no tienen que hacer nada en la casa. Hoy más que nunca nos damos cuenta que en la casa hay mucho que hacer porque todos nos quedamos en la casa y es difícil. Pero el amor incondicional que habla de esa perla de gran precio que vende todo, o sea que no tiene ningún valor lo demás con tal de tener en la casa ese amor maravilloso de darnos cuenta que Dios pone esa capacidad en el ser humano. Es ir un poco más allá cada día. Es dejar de ser egoístas. Pero yo no puedo dejar de ser egoísta si Dios no me cambia mi corazón. Amén. Yo le tengo que pedir y rendirme a Él, Señor, cámbiame mi corazón. Yo no puedo pasar en esta cuarentena. ¿Cuántos días estamos ya? Con una persona que no me demuestra el cariño, que no me demuestra tolerancia, la aceptación, porque nos vamos a estar alando los pelos, viendo los errores del uno, del otro. No sé si esto le ha pasado, pero a mí casi que me ha pasado bastante, le tengo que decir. Por la gracia del Señor es que estamos aquí vivitos y felices, ¿verdad? Pero que ha habido esas subidas y esas bajadas y como las olas y que viene un río que por poco me da un gusto de dejarme ir con eso, existe. Pero tenemos que volver a ese amor, a ese primer amor que es nuestro Señor Jesucristo, no quedarnos con la poquedad de sobrevivir en esta pandemia. No podemos quedarnos así. Hoy es tiempo de que permitamos que el amor líquido, ¿qué es el amor líquido? La unción de amor de Dios nos transforme. Porque ¿quién más le va a decir a la gente que Cristo vive si no somos nosotros? Que no sobrevivimos, sino que resucitamos a una vida verdadera cristiana. Solo le voy a pedir, por favor, que vayamos a la parábola del Hijo Pródigo, que se ve también un amor incondicional. Pastor. Aquí dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco, poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Una de las cosas que el Señor puso en mi corazón cuando recién empezamos la pandemia, y no sé si ustedes se acuerdan de las reuniones que teníamos por internet, es que es el tiempo de que los hijos pródigos regresen a casa. Puede ser de que sean hijos pródigos que aún estando en la iglesia están pródigos, es decir, que no están con esa pasión por Cristo. Estamos en la predicación y las personas están con su mente en el fútbol, por decirlo así, o en el trabajo o en sus proyectos. Esos son pródigos, porque no están adorando a Dios, entregando lo mejor de sus vidas. Se han ido ya. Están con el cuerpo presente, pero ya se fueron, porque tiene sus mejores intereses. Cuando el hijo pródigo dice: dame todo lo que me corresponde, está diciendo: dame la libertad de hacer lo que me plazca. Dame el gusto de tener la economía para irme y hacer de mi vida lo que mejor me convenga, pero quiero tener esa abundancia. Es decir, que él sabía que en la casa del Padre había abundancia. Oiga bien, él estaba feliz en la casa del Padre, nada le hacía falta, pero él quería probar a ver cómo le va allá afuera. Y yo puedo pensar que en un principio no tenía mayor dificultad, porque todavía le abundaba la plata, tenía muchos amigos y tenía la oportunidad de decir: a mí me quieren, estos amigos me quieren, a mí me aman. Solo que al rato de los ratos, cuando ya no tuvo para pagarles el whiskycito, la cerveza o el ceviche, se acabó la amistad. Y entonces ahí él se acuerda, porque viene gran necesidad, así como ahorita, hermanos, estamos en gran necesidad. Y no le hablo solamente económico, estoy hablando, la vez pasada les decía que está la sociedad muy triste, porque no saben hasta cuándo va a ser esto. Están pensando que ya va a terminar y de pronto otra vez aparece. Pues nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, pero fortalecernos en que Él realmente nos ama, que Él no nos va a dejar botados ni abandonados. Y de la misma manera hubo un movimiento personal en el hijo pródigo, y por eso estamos llamando que tenemos que hacer estos movimientos de comunicarnos, de buscarnos, de estar relacionados aún con el WhatsApp que tenemos, que es sencillo, pero mande a otras personas, convoque que muchas otras puedan tener ese lujo de saber que hay alguien que le ama, con tal que se diga cristiano, porque es Cristo el que nos une. El papá le abrazó, le dijo: vístanle, cámbiale, denle anillo. Anillo tiene que ver con poder y autoridad. Aquí no hay consecuencias. Miren, hermanos amados, yo le agradezco tantísimo al Señor, y en algunos de los estudios lo dije. Fíjense que me di cuenta de que había una señora que su hija fue así como la hija pródiga, y quedó embarazada, la niña. Entonces la mamá decía, como se sentía ofendida porque traicionó toda la educación bíblica que le dio desde que antes que naciera ella ya era cristiana. Entonces hablaba de las consecuencias.
Y yo le tengo que decir, cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un mover del Espíritu, cuando alguien se acuerda del que le ama tan profundamente, las consecuencias se eliminan, porque las consecuencias son la corrección para aquellos que no han entendido lo que han hecho y quieren seguir en esa vida, solo vienen un ratito a ver cómo les va. Pastor. Y cuando decimos que solo vienen un ratito, mis hermanos, a mí me preocupa realmente, porque Dios no es bombero. Dios no es un bombero que anda ahí con el camión cargado y quizás con el tanque atrás y sale con la manguera a apagar el incendio. No, del Señor es cierto que el Señor nos ayuda, es cierto que nos acordamos en los momentos más difíciles, pero ¿qué hay, mis queridos amigos, hermanos del alma y hermanas, cuando realmente el Señor nos provee diariamente de aquello que estamos necesitando e incluso de aquello que estamos deseando? Mis hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos de todo esto, de nuestra vida, tal vez que le hemos llevado, tal vez no muy recta, bueno, ahí le damos nosotros espacio a que el espíritu inmundo llene nuestra casa. Y por eso quiero leer lo que nos dice Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea que cuando nosotros buscamos el arrepentimiento y entregamos todos nuestros pecados al Señor, ¿verdad? Confesamos todos nuestros pecados, entonces el espíritu inmundo sale, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el espíritu inmundo? Mis hermanos, anda por lugares secos, dice la palabra, buscando reposo y no lo encuentra, no lo halla, dice. Entonces dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Sí? Todo nítido, porque usted ya entregó al Señor sus pecados, ya se arrepintió, ya está comenzando usted una nueva vida. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de mantenernos en esa constante adoración al Señor, como es el ayuno, como es la oración, como es la lectura de la palabra, como son incluso el escuchar las alabanzas. Entonces, en el 45 nos dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. ¿Por qué? Porque nos hizo falta aquello que acabo de mencionar, la oración, el ayuno, etc. Y continúa, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mis queridos hermanos, fíjense que les voy a dar un ejemplo simple, sencillo, pero a mí me gusta hablar de las cosas que el Señor me ha permitido vivir. En una ocasión con mi esposa estábamos comiendo ostiones, se comen mucho en El Salvador, o sea, cuando se va a la playa. Y en lo que estaba comiendo un ostión, mis queridos hermanos, me aparece una perla. Una perla no grande, pequeñita, ¿verdad? Y qué cosa tan maravillosa, dije yo, ¿ya? Pero yo tomé la perlita y la guardé en una billetera, no me acuerdo cómo fue, sé que en una billetera, ¿verdad? Pasó el tiempo y cuando la vine a buscar no la encontré, mis hermanos. No la volví a encontrar, jamás. Pues fíjese que sucedió en otra ocasión que yo compramos unos ostiones en lata. Ostiones en lata, qué cosa más extraña. Y entonces yo estaba comiendo los ostiones que me encantan, con limón, con sal y todo lo que le pone uno, ¿verdad? Y de repente, mis hermanos, otra perla. Otra perla. Perseguido por las perlas. Perseguido por las perlas, ¿ya? Y qué maravilloso, dije, otra vez la voy a guardar, ¿verdad? Igual lo puse en mi billetera, pasó el tiempo y cuando la fui a buscar, no la encontré. Mis hermanos, esas son las oportunidades que el Señor nos da en el transcurrir de la vida.
Yo estoy esperando nuevamente volver a comer ostiones y que me aparezca una perla. Yo tengo que volver al camino que el Señor me ha trazado, que es la oración, que es el ayuno, que es la alabanza. Es ¿Ya? muy importante. Voy, perdón. Es muy Y importante. claro, porque es muy importante. ¿Para qué? Para mantener la comunión con Dios, mis hermanos. Si yo hubiera cuidado esas perlas, las hubiera envuelto, las hubiera guardado en una cajita o qué sé yo, en cualquier lugar por ahí, a lo mejor las tendría todavía. Pero no, así pasa, mis queridas hermanas y hermanos, cuando nosotros nos alejamos del Señor, perdemos aquella perla preciosa y damos espacio a que los espíritus inmundos, en este caso la basura, ingrese, o el polvito o lo que sea, ingrese adentro de la billetera, por decirlo así. No debemos dejar que estos espíritus inmundos inunden nuestra casa. Amén. Amén. Porque notamos entonces que hay una historia todavía del hijo pródigo. Y es que el hermano se molestó. Porque a él no le habían hecho fiesta jamás. Porque no le han dado el cabrito más gordo. Porque nunca el padre había expresado ese amor. Entonces vemos la envidia. En lugar de estar festejando que llegó su hermano, que estaba perdido, que veía que su papá estaba en la puerta de la casa, esperando si llega algún día, llueve, truene, relampaguee, ese papito estaba ahí. El hijo, más bien, el hermano, no se contentó. ¿Dónde está el amor incondicional? En esos casos, no existe. Porque en lugar de ver que la hermandad es la fuente donde baja la unción, lo dice en Salmo, donde baja la unción desde la cabeza hasta los pies, que es la unción, la capacidad para vencer esos demonios, la capacidad para conquistar, la capacidad para transformar tu casa. Así que nosotros no debemos conformarnos, ¿no? Ya estamos bien, somos salvos, medio nos entendemos, medio nos llevamos el día, cocinamos, nos paseamos, lo que sea. No, medio trabajamos, no. Tiene que haber una vida y vida en abundante. Yo quiero que nos vayamos a Hechos 4. Ahí habla de una pareja, pero no estaba en el sentir verdadero de Dios. Ellos estaban en apariencia, ellos estaban unidos y se les veía muy felices porque había un ambiente único entre los apóstoles, entre los discípulos. Había venido el Espíritu Santo, ellos empezaron a darse cuenta que nada es de uno, que todo lo que está aquí es pasajero como lo de ahora, que ya nos estamos dando cuenta, no hay que estar peleando por nada, gracias a Dios tengo salud, tengo vida, tengo la comidita aquí, bendito sea el Señor. Por eso ellos pensaron, vino una revelación de Dios. Todo esto que está pasando, bendito sea. Tenemos una revelación. No hablo por las personas que se han ido, eso es muy grave y delicado. Sin embargo, los que Dios ha permitido que nos quedemos, no nos podemos quedar iguales. Amén. Tiene que haber un cambio y eso es lo que nosotros estamos anhelando. Un corazón sincero. Si sinceramente estoy enojado, estoy enojado. Tengo que decir, estoy enojado. Y de esa manera, denme un tiempito a que me pase, ¿sí o no? Denme un tiempito a que me pase, ¿ya? ¿Qué dice en Hechos 5, pastor? En Hechos 5, 1 nos dice la palabra lo siguiente. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Mire, rapidísimo lo empacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La sabiduría de Dios es el temor a Jehová, pero también nosotros aquí vamos a ver que Ananías y Zafira estaban fingiendo ser hermanitos. No eran hermanitos de verdad. Ellos querían tener una posición de prestigio, porque cuando esto aparece y viene este evento de Ananías y Zafira, había la historia de Bernabé, que él había hecho exactamente lo mismo, había vendido la propiedad, pero él se había entregado el costo de esa propiedad a fin de todos, un fondo común. Y ellos venden su propiedad y lo hacen de una manera similar a los ojos de las personas. Pero como está en medio ese fluir del Espíritu Santo, yo le digo, yo me admiro increíblemente para mí, es decir, cómo el Señor primero le revela a Pedro lo que está sucediendo, cómo permite y les da una opción para que digan la verdad. Y ellos insisten, dice, convinieron, unidos y convenidos, pero no en la verdad, sino en el engaño. En el amor al dinero habíamos dicho, pero también en ese prestigio que ellos querían que la gente les considere. Podríamos pensar que tenían una baja autoestima. Mire, ¿quién no tiene baja autoestima? Todos tenemos, hemos venido de ese camino. Lo único es que con Cristo nosotros podemos fortalecer nuestra autoestima en lo que Él dice que nosotros somos. Porque si nosotros nos miramos tal como hemos sido, quizás no hay nada, porque yo no he sido nada, usted tal vez, dice la gente, pero yo bañado en agua bendita soy. Pero es mentira, porque todos tenemos una patita que ha cojeado, un algo que ha sucedido, porque es la obra del enemigo, que quiso quebrantar todo lo bueno que usted y yo podíamos haber tenido para que no lleguemos a los pies de Cristo. Sin embargo, el Señor usa eso para que nosotros lo conozcamos y podamos transmitir la verdad. Entonces, sí, hay dos tipos de personas, como nos damos cuenta, pero no nos podemos esconder de Dios. Y si en ese momento, hubieran dicho, ay, Pedro, perdóname, lávame, bendíceme, cámbiame, Señor Jesús, creo que hubiera venido un instante de misericordia. ¿Pero por qué? Es que de inmediato se da, porque cuando hemos sido expuestos a tanta gracia de Dios, la exigencia de ser obedientes con Él es más grande. Y eso es lo delicado. Porque hemos sido expuestos tan grandes al amor de Él, a lo que Él es en medio de todo esto, a que si hemos visto que personas o nos hemos enfermado y Dios nos ha levantado, ¿qué es lo que Él está pidiendo? Haz lo mismo. Yo te levanté, yo te sané, abraza. Sé lo que yo no puedo ser en estos días porque no estoy, tú eres mis manos, tú eres mi abrazo, tú eres eso. Pero no podemos dejar caer la gracia que Dios nos está dando. Nadie puede decir que no ha tenido un pan. Nadie puede decir que aunque sea una pastillita no tuvo para que le pase el dolor de cabeza. Nadie puede decir que se murió de hambre porque en su negocio no vino nadie. Dios está multiplicando las oportunidades, pero también podemos ver que Ananías y Zafira se acabaron de la historia. Pero a nosotros es un gran ejemplo
para que no nos burlemos de la gracia de Dios, que es sumamente abundante, que tenemos que el Espíritu de Dios nos sobreabunda, pero no para que nos quedemos ahí escondidos y guardados, sino para que podamos compartir del amor de Dios. Pastor. Mis queridos hermanos, yo quiero explicar un poquito, adentrarme en esta situación, porque ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué tenían Ananías y Zafira que dar el dinero ¿cómo es que se llama? De la propiedad que habían vendido? Y les voy a explicar. Ellos precisamente en Hechos 4:32 habían hecho una especie de cooperativa, una especie de un kibutz se llama en Israel. Mis hermanos, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el kibutz y ahí todos trabajan en diferentes oficios y viven de lo que van cosechando. Todos. Toditos, toditos. Cada uno tiene uno irá a sembrar, otro irá a recoger, otro, bueno, y así. Cocinará, otro limpiará. De todo. Y Todos ellos tienen en habían común. llegado precisamente en esta época. Fíjese que ya desde entonces existen las famosas kibbutz o las famosas cooperativas que trabajan para bien de todos, mis hermanos. Y hago hincapié en esto porque mis hermanos aquí también tienen una cooperativa. Dicen el 32. 4:32. Hechos 4:32. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjense, ¿por qué era abundante la gracia? Porque daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que no había entre ellos ningún necesitado. A nadie le faltaba nada, porque todos veían por todos. Y habla lo siguiente, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, que era levita natural de Chipre, ¿verdad? Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mis queridos hermanos, aquí vemos precisamente el nacimiento de lo que ahora es como la gran, ¿qué pudiéramos